Bendito sea tu nombre. Consecuencias de la unión hipostática. La naturaleza humana de Cristo no es impersonal, sino personal. Ejemplo, ¿qué es impersonal? Que no posee o no manifiesta ninguna característica que haga referencia a la personalidad, las ideas o los sentimientos de una persona, puesto que aunque carece de personalidad propia surgida de la naturaleza humana misma, subsiste en la persona del Verbo. Todo lo que tiene razón, de energía, gente o de elemento constituyente, incluida la conciencia y la voluntad, es doble en Cristo, conforme a la dualidad de naturaleza, aunque la persona del Verbo asuma la última responsabilidad de las decisiones. ¿Cómo puede ser Jesús? Hombre perfecto sin personalidad humana. Ya hemos dicho que la humanidad de Cristo no es impersonal, sino personal. Por otra parte, la personalidad no es un elemento constitutivo de la naturaleza, sino el término de atribución y el sujeto responsable de la misma. Por tanto, no pertenece a la integridad de la naturaleza, sino a la integridad del individuo humano. En este sentido, la naturaleza humana de Jesús recibe su integridad individual de la persona del Verbo, en la cual subsiste. Recordemos una vez más que el Verbo no tomó una persona, sino una naturaleza humana. Las dos naturalezas tienen su propia realidad y existencia en cuanto a tales, pero las dos existen y subsisten en la persona del Hijo, el cual existe. En efecto, el misterio de Cristo es la coronación del plan de Dios para salvación del hombre, pues Cristo mismo es la expiación personal. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con relación al abismo producido por el pecado entre el hombre y Dios, Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Él es nuestro pontífice, nuestro puente, en su propio ser Dios hombre, y en su función mediadora, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Acabará su función, pero no su encarnación. Esta encarnación del Verbo no disminuye la trascendencia de Dios. La humanidad de Jesús subsiste en y por la persona del Hijo de Dios, pero de ninguna manera participa de la esencia sustancial de la divinidad. Es lamentable que un teólogo como Strong admita la participación universal de la sustancia divina, recibida en plenitud, sin duda alude al Colosenses 2:9, por la humanidad de Jesús, con la frase no conocemos más que una sola sustancia, trasfondo y base del ser. No es muy difícil concebir una persona con dos naturalezas completas y perfectas, cada una con su propia conciencia y su propio poder de autodeterminación. Es falsa la afirmación de Strong de que en Jesús hay una sola conciencia y una sola voluntad, basado en que, según él, la autoconciencia y la autodeterminación no pertenecen a la naturaleza como tal, sino solo a la personalidad. Es cierto que solo la persona es autoconsciente y solo ella se determina, pero la conciencia y la voluntad son agencias y energías de la naturaleza y por tanto se duplican en Jesús. Por consiguiente es único en Cristo el yo como sujeto de autoconciencia y de autodeterminación. Ejemplo, cuando Jesús decía, pero yo os digo, de autodeterminación y autoritativo, yo os digo, yo nunca contaba con la naturaleza humana diciendo nosotros decimos, no, yo,
El término naturaleza denota la suma total de todas las cualidades esenciales de una cosa, lo que la hace ser lo que es. Repito, el término naturaleza denota la suma total de todas las cualidades esenciales de una cosa, lo que la hace ser lo que es. Sin embargo, el término persona denota alguien poseedor de autoconciencia y autodeterminación. La personalidad no es una parte esencial e integral de la naturaleza, sino de la persona. Otra de las perplejidades que nos ofrece este misterio es la aparición de una naturaleza sin personalidad propia, pues en Cristo hay un solo yo, un solo sujeto de atribución y responsabilidad, un solo quien, la segunda persona de la Trinidad, de la Deidad. Sin embargo, tengamos en cuenta una vez más que la naturaleza humana de Jesucristo no es impersonal, puesto que subsiste en la persona divina del Verbo de Dios. Cuando tuvo que quebrar en la muerte, no quebró por la juntura, sino por lo sano. En otras palabras, se separó el alma del cuerpo, pero ninguno de las dos se separó de la divinidad. Ambos siguieron siendo tras la muerte el cuerpo y el alma del Hijo de Dios.